Sí, hay que decir que fiducia, y esto en un entorno pudiéramos decir que didáctico, y por qué no tratar de darle un poquitito más de contexto al tema. Este es un tema totalmente nuevo, entonces eduque su pueblo. Perfecto, perfecto. Fiducia significa fe, confianza. Esa es la denominación que, como bien usted apuntaba en el introito de inicio de este programa, es un instituto jurídico, es una figura jurídica, el fideicomiso, que viene precisamente antecedentes remotos, sí, con los fenicios, como padres en alguna forma del comercio y demás, pero que viene como una invención y por qué no perfil propio del derecho romano, fundamentalmente el componente civil, y dentro del componente civil como rama del derecho privado, pues el ámbito sucesorio. Aquellos padres que bien decía usted, pues con el objetivo de administrarlo, y por eso se daba a través incluso de un testamento, y habían esas modalidades de fideicomiso. Y esto pues se va desarrollando hasta nuestros días, va cogiendo algunos matices, algunos perfiles, pero siempre orientado a esa institución que es la que lo configura, es la que le da vida del derecho privado propio de lo que son sus características en el ámbito civil. En la República Dominicana, ni siquiera por parte del gobierno, pero más que todo, si vamos a decir que el gobierno, el sector financiero es el que se preocupa en aquel entonces por plantearse un proyecto de ley que diera como resultante lo que era la organización en la República Dominicana del mercado inmobiliario, ese sector pujante que requería... Básicamente por usar los fondos de la seguridad social, que iban aumentando. Nosotros introdujimos ese proyecto de la seguridad social en septiembre de 1998. Y como el país no sabía nada de qué era la seguridad social, recorrimos municipio por municipio explicándole a la gente qué iba a ser eso. Y decíamos desde el Senado, este ahorro obligatorio, aunque parezca poco cuando a usted se lo descuenten de su cheque y el empleador haga su aporte, que será la mayor parte, se va a ir convirtiendo en la fuente de financiamiento más importante para el desarrollo del país. Entonces había mucha gente que querían participar en muchos grupos y entonces quisieron crear esa ley. Pues déjeme decirle que parecería que esos propósitos se mantienen, y en los próximos días, cuando viene a ver, pues aparece que ya se habrán autorizado fondos de la seguridad social de los trabajadores para el tema de los fideicomisos en una connotación general. Parecería que se está en eso. Ahora veo de dónde viene o de dónde sale el propósito. Pues lo cierto es que ese sector financiero en aquel entonces pues promueve, plantea lo que es el fideicomiso para el desarrollo del mercado hipotecario, el mercado inmobiliario, con el objetivo en esa mecánica, en ese sistema que los componen pues fiduciante o fideicomitente original, como es el caso del Estado para el fideicomiso de Punta Catalina, otro que es el fideicomisario. En México le llaman fiduciante. Fiduciante, sí, indistintamente, fiduciante. No fideicomitente. Sí, indistintamente uno o el otro. En el caso de México, que es donde está la experiencia, y Argentina, con el tema público. Que por suerte, te sigue en su desarrollo. López Obrador, hasta ahora el presidente más moralista de América. Hasta ahora, que nació del Movimiento de Rescate Nacional, Morena, acaba en el 2020, eliminó 281 fideicomisos públicos por la corrupción brutal y por los actos inconfesables que se cometieron tras esa figura. 281 fideicomisos públicos, mientras ya se declara lo peor del mundo, y Alemania hizo igualito, y entonces Inglaterra también, aquí se quiere introducir como público. Pues lo cierto es que se aprueba esta ley, la 189-11, y luego de aprobarse, entonces las entidades financieras, encabezando la Junta Monetaria, es la que se encarga de encaminar lo que sería la propuesta de reglamento y que integra posteriormente por una resolución.
esta Junta Monetaria, en atención a lo que es ese debido proceso administrativo de aquel entonces, pues hace acopio de una serie de informaciones. La ciudadanía no tanto, pero por lo menos nominalmente, pues hablaban de la participación o de la posibilidad de que estos participaran, fundamentalmente el sector inmobiliario y el sector financiero. Hacen los aportes y eso se integra en el considerando de lo que eventualmente se incorpora como reglamento de aplicación, que lo sería ya por decreto del Poder Ejecutivo, el 95-12. Llama la atención que en las observaciones que se integran en los considerandos, que se pueden encontrar en el 95-12, hace acopio esa Junta Monetaria y dice, mira, se hicieron las siguientes observaciones que nosotros vamos a acoger porque entendemos que son atendibles producto de lo que fue ese proceso de consulta. Una de las observaciones que hacen y que es acogida en el reglamento es que se elimine, oigan esto, que se elimine el plazo de los 30 años en razón de que eso no está contenido en la ley y como tal viola lo que nosotros conocemos como el interlegislativo, que es ese exceso de poder. Ese exceso de poder que no sabemos si se registra también en lo que sería la única mención que aparece en el reglamento, porque no es objeto del sentido legislativo, porque ciertamente estaría descontextualizado lo que es el denominado fideicomiso público. Aparece listado en una definición, en una conceptualización. Y decimos que no sabemos si es un invento. Es decir, en República Dominicana el fideicomiso público legalmente no existe. Es pura y simplemente, no así dentro de la reglamentación, dentro del enfoque que hacen aquellas personas que habían opinado, que dicen, mira, nosotros entendemos que debe haber un fideicomiso cultural, un fideicomiso filantrópico, y eso sí se listan ya, no como definiciones, sino en la parte dispositiva de lo que es el desarrollo del reglamento. Entonces el plazo de 30 años, dicen ellos que lo están acogiendo, lo están eliminando porque no es una invención inicialmente de la ley, y aparece entonces en el artículo 4, letra D, lo que es el fideicomiso público. ¿Cuál es el mal de origen de este fideicomiso público? Que está descontextualizado, está desvinculado del resto del contenido de la ley, del procedimiento, y como tal no tiene cobijo, no tiene garras, no tiene desarrollo para efectivamente el mismo implementarse. Aparecen entonces algunos inventos, fruto de eso, empiezan a darle algún desarrollo. Que en la ley 189-11 al fideicomiso que se crea ahí, que es el privado, se le blinda de la protección de la información, es decir, lo que se hace dentro del fideicomiso no hay que informárselo. Total y absolutamente, porque es una institución de naturaleza privada. Entonces, no es un truco o una mañosería utilizar esa ley para el fideicomiso privado, para un fideicomiso público, porque automáticamente entonces ese fideicomiso público aparece protegido por ese mismo secretismo informativo. ¿No es eso contrario a la ley de libre acceso a la información pública? Totalmente, pero evidentemente hay que decir que la prostitución de esta institución, y que yo he dicho que son inconstitucionales todos, aparece con el Partido de la Liberación Dominicana, el anterior gobierno, en lo que fuera un fideicomiso para el tema de la gestión del transporte. Algunos dirán, bueno, tiene muchas virtudes, pero esa gente también en ese fideicomiso. No. Ya nosotros no estamos analizando aquí solo lo que puede estar haciendo el PRM, estamos analizando lo que hace el Estado Dominicano. Por eso yo hice esa introducción. Al ser nosotros dirigentes del PRM, mucha gente se siente mal, son los pocos afortunadamente, de que nosotros seamos críticos en una situación determinada como esta. Y tenemos que aclararlo. Es que si no somos críticos y nadie lo es, nos van a pasar cosas que nos daremos cuenta, como pasó con la aprobación de los contratos que regaló el oro y la plata a Barrigol. Cuando eso se hizo, supo el pueblo dominicano que se estaba cometiendo un crimen de lesa recursos naturales. Lo sabía el pueblo. Qué bien que hubiera surgido ahí alguien como nosotros entonces. Cuando se firmaron los 16 mil millones de dólares a Odebrecht, no apareció nadie que hiciera esto. Claro, nosotros no votamos en el Congreso.
Hicimos programas aquí también contra eso de la barrigol, el único que lo hizo, y cuando Danilo Medina luego hizo la renegociación, el único que dijo que eso no era verdad fuimos nosotros. Eso de decir que el Estado Dominicano iba a recibir el 51%, cuando solo es el 17%. Pero, es decir, y cuando se aprobó lo de la autovía de Samaná, también el único que no votó por eso en el Congreso, porque son amigos de uno y todo, pero han votado por todas esas atrocidades, y yo tengo que decírselo, aunque sean mis amigos y mis compañeros, que eso fue una atrocidad. ¿En qué gobierno? En el de Hipólito. ¿Quién era el ministro? De Miguel Vargas. Luego lo ratifica Leonel Fernández. ¿Quién era el presidente del Senado? Andrés Bautista. Es que yo no puedo callar la verdad, porque entonces ¿para qué existo? Bueno, pero lo cierto es que la prostitución de esta figura del fideicomiso aparece con el Partido de la Liberación Dominicana, el anterior gobierno, con lo que es este fideicomiso del tema del transporte. Gente que ya, al margen de licitaciones en los términos de las leyes prudenciales de transparencia, llámese 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes y servicios con el Estado, ya han hecho incluso carreteras, porque eso se explaya, eso se da en esta figura de naturaleza eminentemente privada. ¿Qué pasa? Empieza a desarrollarse este proceso y nosotros, desde que sale las anteriores fideicomisos, no había sido objeto de tanto escándalo, porque por lo menos habían mantenido como fideicomitente, o además de la fiduciaria, ya había encarnado los órganos de dirección. Usted quedó de explicarle al pueblo este lío de fiduciario, fiducia, fideicomitente, comitente adherente, fideicomitente. Explique todo eso. Bien. Pues el fideicomiso es eso, es un contrato del derecho civil, fundamentalmente del orden sucesorial, donde intervienen partes. Fideicomisario, que sería normalmente la persona destinatario final de los bienes, y se le encomienda. No, el fideicomisario es el que va a recibir. Si se trata de un muchacho que es menor de edad, se le va a administrar hasta que alcance la mayoría de edad, y lo que se le va a entregar son los beneficios. En el caso concreto de Punta Catalina, quien se ha denominado o designado como fideicomisario para recibir los bienes en caso que queden, porque tienen la capacidad, tienen la facultad en ese proceso incluso de endeudar hasta la totalidad. Por eso yo decía que no es una privatización, es peor aún que una privatización. La privatización, tú recibes algo y te capitalizan y desarrollan, pero no es este el tema. O sea, es que tú puedes endeudar en perjuicio, porque ya el administrador, que sería la fiduciaria, entre comillas, porque aquí opera como una especie, si se quiere, la fiduciaria sería el banco de reserva. El fiduciario es el que le encomiendan, es al que el fideicomitente original le entrega para que administre con un tiempo X, que no debería ser bajo ningún concepto 30 años, porque es muy largo y compromete un proceso muy extenso a nivel incluso público. Ese que está administrando, esa fiduciaria, que se superpone aquí la figura del denominado llamado comité técnico, se subroga en lo que son pues los derechos y las capacidades que tiene esta fiduciaria, y una vez esta fiduciaria concluye o termina, entonces tiene que entregarle al fideicomisario, que sería en teoría ya el beneficiario final o el dueño, que se hace a través del vehículo que se llama Ministerio de Hacienda en la República Dominicana. Entonces, que es el que le dan esa denominación.